Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la unidad curricular Inglés 1. El idioma inglés es hoy en día una herramienta de vital importancia para todas las carreras, puesto que es prácticamente el idioma oficial para muchos aspectos tecnológicos, sociales, culturales, deportivos, políticos. Es decir, la globalización va de la mano con esta lengua. Por lo tanto, no importa qué profesión hayamos escogido, aprender inglés hoy en día es obligatoria para todos. Habiendo dicho esto, comenzamos entonces con la clase de hoy. Como dije anteriormente, mi unidad curricular es Inglés 1. El objetivo de esta unidad, o el objetivo que escogimos para esta unidad el día de hoy, es sobre responder de manera corta o larga las yes/no questions, como se le llama en inglés. Bien, entonces, empecemos por decir que existen dos maneras de responder. Está la manera corta y la manera larga. Comencemos entonces por responder las yes questions, o responder de manera afirmativa. Para responder de manera afirmativa, comenzaremos con la respuesta larga. Debemos usar la estructura comenzando con la interjección yes más la coma, que es totalmente obligatorio usarla como un signo de puntuación. Bien, y seguidamente colocamos el sujeto de la oración, que puede ser un pronombre, puede ser un sustantivo o un nombre propio. Bien, aquí tenemos la lista, como vemos en la pantalla, de los pronombres que existen, algunos sustantivos como ejemplo o algunos nombres. Bien, también debemos agregar el verbo de la oración original, bien conjugado por supuesto, y seguidamente el complemento de la oración. El complemento puede ser una frase adverbial de tiempo o de lugar, una frase preposicional o el objeto directo o indirecto. Por supuesto, esos son definiciones o términos que se usarán más adelante en otro objetivo de la unidad. Por ahora solo podemos conformarnos con saber que se le llaman complementos de la oración. Bien, seguidamente podemos ver algunos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo con el verbo to be. La pregunta es, ¿is she your sister? La respuesta larga a esta pregunta es, yes, she is my sister. Aquí vemos entonces la estructura, el yes, la conjunción, más el pronombre personal she, más el verbo to be is, y el complemento que sería my sister. Seguidamente vemos otro ejemplo abajo con el verbo to go. La pregunta es, do you go to the beach? La respuesta es yes, I go to the beach. Vemos igualmente, usamos la interjección yes, coma, el pronombre personal I, el verbo principal go y el complemento. Bien, seguidamente vamos a ver entonces las respuestas largas para la negación, bien, de manera negativa. La estructura es muy parecida a la de las afirmativas. En este caso vemos que los elementos con los que comenzamos son el no, la interjección no, más una coma, bien. Seguidamente el sujeto de la oración, igualmente como en las afirmativas usamos pronombres, nombres o sustantivos. Luego vemos que debemos utilizar el verbo auxiliar, bien, a diferencia de las respuestas afirmativas. En las respuestas negativas obligatoriamente tenemos que utilizar un verbo auxiliar. Puede ser el verbo to do o does, el to be, el to have o cualquier otro verbo que se utilice de esta manera. Bien, en este caso seguimos con el determinante o la segunda negación, el note con una coma, bien, y seguidamente debemos utilizar el verbo principal en la oración. Y para finalizar, el complemento, al igual como se hizo con las oraciones afirmativas o la respuesta afirmativa. En este caso, por supuesto, el complemento, como se dijo anteriormente, pueden ser adverbios, preposiciones, sustantivos, etc. Bien, entonces vamos a ver seguidamente ejemplos acerca de cómo se hace una respuesta larga negativa. Vemos acá la misma pregunta de los ejemplos anteriores. ¿Is she your sister? No. Tenemos la interjección no, coma, más el sujeto, más el verbo,
el verbo to be, la segunda negación, la segunda interjección y el complemento que sería my sister. En este caso podemos ver que no es necesario utilizar otro auxiliar porque el verbo to be sirve para ser tanto verbo auxiliar como verbo principal. En sí mismo cumple esas dos funciones. Sin embargo, en la oración de abajo vemos que en la respuesta larga negativa si utilizamos la interjección no, coma, más el sujeto, más el verbo auxiliar do y la segunda negación, más el verbo principal de la oración y seguidamente el complemento. Bien, ahora vamos entonces a ver las respuestas cortas. Como dije, hay dos tipos de respuestas, la larga y la corta. La corta, la estructura no es muy diferente, solo que, como su nombre lo dice, es mucho más corta. En este caso, basta con colocar el sujeto y el verbo auxiliar. Acá tenemos, para las yes questions o las respuestas afirmativas, la estructura correcta sería yes más el sujeto más el verbo principal. Vemos acá, entonces un ejemplo, tenemos el is she your sister, el mismo ejemplo anterior. La respuesta corta sería yes, she is. ¿Por qué she is? Porque el verbo to be, como dije anteriormente, sirve para hacer complemento y verbo principal de la oración. No es necesario colocar otro complemento. Sin embargo, en la parte de abajo vemos que para hacer la respuesta corta tenemos que usar el yes, la conjunción yes, coma, el sujeto más el complemento. Perdón, el verbo auxiliar. Con colocar el verbo auxiliar únicamente sin necesidad de colocar el verbo principal y el complemento de la oración estamos respondiendo de manera correcta. Esto se le llama una respuesta corta. Para las oraciones o las respuestas negativas tenemos la misma estructura, no, más la coma, más el verbo auxiliar, más la segunda negación. Tenemos acá el ejemplo entonces, la misma pregunta, ¿is she your sister? La respuesta no, she's not. Bien, colocamos entonces el sujeto más el verbo principal y la segunda negación. En la parte de abajo vemos como no es el verbo to be, sino otro verbo, tenemos que usar entonces el auxiliar do. Tenemos la interjección no, el sujeto, más el verbo auxiliar y la segunda negación. Lo que tenemos entre paréntesis es una manera más informal de negar, ¿sí? Es una contracción que se hace omitiendo la letra O, ¿bien? Y en este caso separándolas únicamente por un apóstrofe. Muy bien, entonces con esto terminamos la clase del día de hoy. Recordemos que este es solamente un pequeño objetivo de la unidad curricular de Inglés 1. Es una pequeña parte de nuestro aprendizaje de la lengua inglesa. Solo es cuestión de practicar para poder mejorar. Bien, muchas gracias. Hasta luego.